Estamos muy contentos de recibir nuevamente a Marcela González Casaf. Ella es psicoterapeuta familiar, individual y de parejas. Así que yo quiero que le pongan mucha atención y mucho oído a este tema, porque vamos a poder entender finalmente de qué va todo este asunto familiar e individual de este patrón adictivo. Así que me da mucho gusto que ustedes estén hoy conectados, que puedan compartir esta transmisión. Se queda grabada, ya lo saben, en la página de Facebook de Líder Informativo, desde donde estamos transmitiendo, que puedan compartirla más adelante. Y también ya saben que vamos a través de la página de Líder Informativo 919. Gracias Víctor Saúl H, gracias Gabo Lozano por compartirnos y ayudarnos en esta transmisión. Soy Yola Barroso, bienvenidos, muy buenos días. Marchelita, platícanos una probadita de qué va este tema para que puedan disfrutarlo nuestros queridos amigos. Pues mira, vamos a platicar un poquito de lo que son las familias con problemas de adicción. No se dice que sea la persona la que tiene el problema con su forma de beber o con su forma de drogarse. Es una familia la que está envuelta en esta situación. Entonces, vamos a ir hablando poco a poquito del perfil que tiene esta familia, porque todos los miembros de la familia aportan algo a la dinámica, a la forma en la que la familia se relaciona. Y muchas veces este tipo de familia, con la mejor de las intenciones, todo lo que ponen de su parte para que esto se solucione o para que esto mejore o para que la situación cambie, no saben que están favoreciendo en sí la problemática, la están agravando la problemática. Y la familia adictiva se conforma de lo que son los miembros codependientes, que son la mayoría los que no beben o los que no se drogan, son los codependientes. Y la familia, el familiar que es el alcohólico o es el que tiene la problemática con su forma de drogar o de beber, pues es el que se encasilla en la enfermedad de la adicción. Pero ambas forman parte de un trastorno. Entonces las familias se preguntan qué pueden hacer para curar esta situación, para mejorar esta situación, para favorecerla. Les importa y les preocupa su ser querido, si es una pareja, si es uno de los hijos que están en edad adolescente o ya un hijo adulto que vive con sus padres en la casa porque ya vino mal su matrimonio y tuvo que regresar a la casa de sus padres, o porque es un hijo adulto que se intentó independizar y la situación económica o la forma en la que maneja su vida con la enfermedad que tiene lo hizo regresar a la casa paterna. Entonces sí son seres queridos que en un momento dado las familias dicen, bueno, ¿cómo cerrarle las puertas a un hijo que está en esta situación? O en el caso de las familias en las que el hijo es el que va entrando en edad, va cumpliendo años, y obviamente la codependencia hace una función de bastante sobreprotección hacia estos hijos. A final de cuentas, hay rasgos de inmadurez en el familiar que tiene el padecimiento de la adicción, y hay una gran preocupación y sobreinvolucración. Se involucran bastante, sobreinvolucrados los familiares, en un afán de ayudar, en un afán de que mejore, en un afán de resolverles las cosas. A veces acaban dando disculpas por ellos, acaban hablando y justificando la ausencia en el trabajo, o no se diga si ya se ven involucradas situaciones como accidentes automovilísticos o lo que sea. Van los familiares codependientes, que es la contraparte de la enfermedad. Y lejos de que esto haga que el adicto toque fondo, como se llama, pues obviamente le están tendiendo una red en la que cae, lo cachan, por decirlo de alguna manera, y esto evita que el familiar que tiene el problema con la adicción tenga conciencia y se haga responsable de qué es lo que está pasando, en un afán de poder frenar
la situación a lo que se va viviendo. Entonces, como van y lo rescatan, van y justifican la situación en el trabajo, con las personas, van y pagan los desperfectos o los daños que hayan causado en las propiedades de terceros. Si es el torito, van y lo sacan del torito, etcétera, etcétera, y van y pagan la multa. Van y le llevan, dicen algunos papás, bueno, no lo saqué del torito, pero van y le llevan algo que coma, van y le llevan que la chamarra, este tipo de cosas. Ok, lo estás dejando allí, pero el mensaje que le estás mandando es: esto que te están haciendo es cruel, esto que te están haciendo no te lo mereces. Y la mentalidad del familiar que tiene la enfermedad del alcoholismo o de la adicción obviamente tiene una percepción distorsionada de las cosas, y qué es lo que le va a convenir, como si fueran niños, ¿no? ¿Qué le conviene captar? No, pues si es cierto, está exagerada la multa, no me merezco esto. Salen y de pronto te llenan de promesas y te dicen que ya entendieron, que no, que van a poner de su parte, que no van vuelvo a tomar, uh-huh. Es la última vez. Uh-huh. Lo puedo controlar, es otra de las frases típicas de la enfermedad del alcoholismo. Y entonces, ante estas sobreprotecciones que tiene el familiar codependiente, porque nos vamos a centrar básicamente en conocer más acerca de la codependencia. El familiar alcohólico y el familiar adicto va a ir cayendo cada vez más profundo, avanzando el trastorno, avanzando la enfermedad, en la medida que se sobreinvolucran más los familiares codependientes. Y repito, no lo están haciendo los familiares codependientes en un afán de decir: lo quiero tener aquí atrapado, nos viene bien las problemáticas o los asuntos que se generan de su forma de beber. No, sí sufren y sí padecen esto, y sí se enojan, y sí tienen disgustos, y sí viven en un caos constante estas familias, ¿no? Pero no son conscientes los codependientes que en su afán de ayudar, en su afán de resolver, en su afán de taparle el ojo al macho de lo que está sucediendo, están fomentando que el problema, la enfermedad del alcohólico aumente y progrese. Quiere decir entonces que el problema no es solo de quien tiene este asunto con la bebida, uh-huh. Esta enfermedad con la bebida o con alguna adicción. También la familia, la pareja, el amigo, uh-huh. se hace copartícipe de la enfermedad y hace, ¿no? ¿Qué será? Más grande la enfermedad, nos vamos involucrando, Marce. Uh-huh. Yo quiero preguntarle a la gente que nos está viendo, que me da gusto que ya se empiecen a conectar, si tienen un familiar, si su pareja tiene este problema de alcoholismo, si tiene alguna adicción, si ya se han dado cuenta que son codependientes también de la enfermedad, cómo han manejado este tema. Ojalá que nos compartan. Pueden dejarnos su comentario en esta transmisión que tenemos en vivo en la página de Facebook, en el Facebook Live. También hay un número de celular para mensajes de texto. Les comparto que es un WhatsApp 3319232409, para que la experta Marcela González Casaf pues pueda compartirnos alguna opinión y nos ayude a entender cómo es que vamos apropiándonos también de este problema y nos vamos haciendo codependientes de esta enfermedad. Así es la contraparte, es como las dos caras de la moneda, ¿no? Fíjate que este tipo de familias, los familiares codependientes, van a vivir constantemente temerosos del qué dirán. Uh-huh. Esta situación del qué dirán es uno de los aspectos que más sufren los familiares codependientes, y constantemente crecen en familias en donde escuchan todo el tiempo que no se enteren tales personas, no vayas a comentar nada con tales personas, si te preguntan no vayas a decir o contestas esto. ¿Qué le están fomentando a los familiares, a los niños o a la creencia que sostiene a esta familia en función del miedo al que dirán? Es vergonzoso, cuídate porque es vergonzoso, no te expongas, que no se note, que no se vea. Entonces crecen constantemente con un miedo
al qué dirán, en donde van a tener vergüenza ajena. La vergüenza ajena va en función de que el familiar que tiene la enfermedad de la adicción o del alcoholismo, pues hace barbaridad y media mientras está bajo el influjo del alcohol, en una reunión, en una boda, en un cumpleaños familiar que acaba en zafarrancho, etcétera. Los familiares codependientes están sobrios, y al estar ellos sobrios, bueno, pues están viviendo la vergüenza ajena de qué dijo, cómo le contestó, tiró las cosas, volvió el estómago, hasta situaciones en las que mojan los pantalones, etcétera. ¿Se peleó? Ajá, se batió a golpes de nada, en una situación en la que no tenía por qué haber pasado a ese nivel, ¿no? Entonces, los familiares codependientes están sobrios y están viviendo y están haciéndose cargo de la actitud fuera de conciencia del familiar que padece esta enfermedad. Entonces, esta vergüenza ajena es bien difícil que los familiares que están involucrados en esa situación la puedan manejar adecuadamente, en el sentido de que ya cuando entran a terapia ya lo empiezan a ver así. Tú eres responsable de lo que tú dices, tú eres responsable de lo que tú haces. Sí, es tu familiar, pero a final de cuentas es su conducta y es él el que tiene, o ella, quien se tiene que hacer cargo de esta situación, ¿no? Es una de las cosas más complicadas que viven las familias con este tipo de trastorno, con este tipo de problemática, y nos vamos a encontrar con que son familias que, aparte de todo esto, viven con inseguridad, viven con el alma en un hilo. ¿En qué momento va a volver a tomar? Ya no llegó. ¿Dónde andará? Típica llamada, ¿no? ¿Ya vienes? En donde salen con los jueves de los amigos o este tipo de situaciones, ¿no? ¿Ya vienes? Sí, ya voy para allá, en media hora estoy allá, porque hasta ponen el tiempo. En una hora, ya nada más, es más, ya voy camino a la casa, estoy en el tráfico, no sé qué cosas inventan, y sucede que pasan las horas constantes, madrugada, 3, 4 de la mañana, y puede haber una situación en la que lleguen al amanecer, que sería el menos grave de las situaciones, y obviamente hay disgusto. Si es el esposo, pues no se hablan al día siguiente. Si al día siguiente es una jornada laboral y escuela típica, pues ya se levantan estresados, neuróticos, no se hablan. El familiar a lo mejor se levanta crudo como consecuencia de la forma en la que bebió, y a lo mejor así se presenta a trabajar o no va a trabajar. Entonces, nada más imagínense en este sistema familiar, que es lo menos que pudiera estar pasando, como lo menos grave, lo cotidiano para ellos. Para estas familias se vuelve algo cotidiano. Así viven, así es normal el estrés, el caos, las caras largas. Los niños están constantemente creciendo en estos sistemas familiares donde hay miedo, impotencia, soledades viviendo bajo el mismo techo, viven mucha vergüenza y están hundidos constantemente en una profunda tristeza, tanto el enfermo alcohólico como los codependientes. En el peor de los casos es cuando ya la llamada es para dar conocimiento de una volcadura, un choque, estrelló la camioneta contra una casa, un muro, o ya atropelló a alguien en el camino, y hay hasta defunciones de terceros, daño a terceros, ¿no? Estos ya son los casos más graves, que en ocasiones llegaran a ser como el muro donde se estrellan estas personas y tocan fondo, porque ahí sí ya no hay cómo rescatarlos. Claro, terrible. Oye, Marcelita, ¿tú qué sabes de de la terapia sistémica, y que nos hablas de estos patrones familiares? Yo quisiera preguntarte, porque bueno, eso se cuestionaba una amiga, ¿no? ¿Por qué si tuve un papá alcohólico y que siempre quise como que huir de ese patrón que había en casa y que solo lo que sufrió mamá, ¿por qué no pude distinguir y no pude parar bien las antenas
y escogí un marido alcohólico, porque decía, es que de novios pues sí, todo era fiesta y me hacía mucho reír y sus bromas y pues parecía que sí controlaba el alcohol, y ahora está también con una pareja alcohólica. ¿Se repiten los patrones o cómo es que de lo que venía huyendo finalmente lo escoge? ¿Cómo está esto? Atrapado, ¿no? Exacto, ¿cómo es esto? Fíjate que aquí está todo lo que tiene que ver el subconsciente. Si es mi figura paterna quien está en esta situación, nos metemos un poco en la psicología de los niños y de las niñas, y obviamente, independientemente de que sea un hombre, a lo mejor este niño va a desarrollar luego la enfermedad del alcoholismo y es igual a papá. En el subconsciente es como lo hacía papá, aunque no sea lo que yo quiero. Si es una niña, está la situación del complejo de Electra. Estoy enamoradísima de mi papi es el mejor del mundo, y los niños comienzan a darse cuenta y a ser conscientes de que algo anda mal y se generan problemáticas entre mi papá y mi mamá, y empezamos a sufrir todos como entre los 6 y los 8 años de edad más o menos, que empiezan a tener la capacidad a nivel cerebral los niños de poder identificar cuando papá llega, se tambalea o me da un beso, y el olor que tiene papá se les queda grabado luego de adultos, ¿no? La forma en la que habla, o hay personas que dicen, cuando papá tomaba se ponía más buena onda, o cuando papá tomaba se ponía terrible, lo preferíamos sobrio porque sobrio era trabajador y era buena onda, ¿no? Entonces todo esto en el niño, en la niña, se queda como una situación inconclusa. En los niños, acuérdense que está muchísimo la situación del pensamiento mágico, en donde yo voy a portarme bien, o yo voy a contribuir para que ayudo con mis hermanitos, o que no haya ciertos problemas, porque se empiezan a ser adultos. Los niños se empiezan a ser responsables y a asumir compromisos y responsabilidades que le correspondería a su sistema familiar, a su papá y a su mamá. Entonces todo esto en el pensamiento mágico, la idealización, el Edipo no resuelto, la conciencia de qué es lo que está pasando o cuánto lo sufrí, conforme van creciendo hacen la promesa que mencionabas, ¿no? Nunca jamás voy a tolerar o voy a permitir estar con una persona que tenga la enfermedad de la adicción. El subconsciente necesitará, por todo esto que trae trunco el niño y crece y se convierte en adulto, el subconsciente de este niño ya adulto necesitará una persona que tenga conductas similares a las de mi papá, para que en la persona de esta, que es mi esposo, mi pareja, ahora sí pueda resolver lo que no resolví de niño. Entonces es como si trajeras una asignatura reprobada, y que para poder pasar al siguiente nivel, no te van a dejar pasar de año escolar, por decirlo de alguna manera, si sigues con esta materia reprobada. Ojo, no voy a aprobar la materia cambiando al otro, porque si me empeño en cambiar al otro, que ya lo llevé a grupos, que ya lo llevé a terapia, porque luego nos llevan a terapia al familiar que tiene con problemas de adicción o de alcohol. Obviamente, ¿qué es lo que hace el familiar alcohólico? Como está en un estado en el que viene después de haber chocado la camioneta, después de haberse gastado el dinero en no sé qué sé yo, viene así como chiviadito con... culpable. Sí, olvídate, y prometen todo. Entonces vienen en una postura de ok, porque no tengo cómo defenderme, voy a terapia para que no termine la relación, para que me perdones, porque van en modo niño, como cuando eran niños y se equivocaban y los castigaban y pégame, castígame, mátame, pero no me abandones, ¿no? Entonces se vuelve un círculo vicioso. ¿Cuándo es? Cuando estos círculos viciosos comienzan a cambiar. Curiosamente, ¿quién se dará primero cuenta? ¿El alcohólico o el codependiente que hay un problema y ocupan pedir ayuda? El codependiente es el primero que tiene que tocar fondo, porque si lo que hace el codependiente no lo deja de hacer, esto que hace el codependiente fomenta la forma de beber de su alcohólico. El codependiente es la pareja, o sea, la esposa, la hijos, novia o el novio, porque ahora
también nosotras tenemos problemas con el alcohol o con las adicciones, el hijo, la hija, el amigo, la amiga, ¿no? Que también nos volvemos codependientes de esta persona que tiene problemas con el alcohol o con alguna sustancia. Así es, fíjate, traigo por aquí en mis apuntes un comentario. Dice, el alcohólico es como un huracán que se precipita en las vidas de los demás. Se rompen corazones, mueren las relaciones agradables, los afectos se van desarraigando, los hábitos se vuelven egoístas y desconsiderados en función del mantenimiento de un hogar en tumulto, que constantemente están en un tumulto y en un caos constante. Entonces, dicho de esta manera, es nada más imaginarnos cómo el día a día de una relación de pareja con estas problemáticas, o el día a día de una familia que tiene hijos, no sé, a lo mejor de primaria, en etapa de primaria, secundaria, más o menos esto es lo que ellos están viviendo. No son conscientes. ¿Por qué? Porque están inmersos en las supuestas soluciones que le están queriendo dar ellos al problema que tienen, cuando esas supuestas soluciones son los que exacerban el problema. O sea que en lugar de apoyar, estamos hundiendo más a quien tiene este problema de alcoholismo o de adicción. Así es. Wow. Por eso se dice que las familias deben sanarse a sí mismos, cada uno de los miembros de la familia. Si es un matrimonio relativamente joven que tiene hijos en primaria y que están viviendo esta situación con la problemática del alcohol, obviamente pues mis niños van a estar bien en la medida que los papás estén bien. Bueno, pero es que mi esposo es el que bebe y mi esposo es el que constantemente está en promesas y promesas y una cosa curiosa es que el alcohólico puro, que no combina su adicción con otras sustancias, es alcohólico puro, solamente es en función del alcohol, son dentro de lo que cabe responsables, son dentro de lo que cabe en su trabajo. No fallan a trabajar, pueden llegar así como que súper crudos y súper con la resaca, pero llegan a trabajar, se la curan, porque ellos conocen muchos métodos para curársela y poder reconectarse de nuevo al trabajo. Son personas que en un momento dado llegan a tener, a la hora de la intimidad en la familia, que quieren arreglar o que quieren hablar del problema que se acaba de suscitar de la última borrachera, etcétera, etcétera, incurren mucho en actos inmaduros. El alcohólico es muy inmaduro, tiene pataletas de niño, berrinches de niño, indignado como un niño, chantajista, manipuladores, son expertos en chantajear y en manipular. Entonces, huracán que decía yo hace ratito de lo que es la personalidad del adicto, si tú estás tratando de alegar con ellos de lo que pasó, de lo que se hizo, es que tú habías dicho, es que yo, bla, 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 se va dando la forma en la que ellos responden es como si te jalaran a tratarles de responder en función de lo que te están manipulando, te están chantajeando, y pueden estar hablando del suceso último que pasó, de lo que los tiene discutiendo, y van a acabar que si tu familia, que si tú eres, que si no sé qué, ya se desviaron del foco de atención, y obviamente ese intento de arreglar la situación exacerba una vez más el problema. ¿Resuelven algo? No. Imagínense que terminan agotados en esta situación, en este intento de arreglar el problema. Acaban muy agotados. Entonces es como si desistieran en una falsa impresión por el agotamiento que estamos experimentando, como si hubiéramos llegado a una solución, y lo único que se está haciendo es echarle tierrita a algo que se llenó ambos están con resentimientos, ambos están con desconfianza, ambos están con dudas, sobre todo el familiar codependiente, ¿no? Puede tener, en el momento que sucedió el evento que los tiene discutiendo, el último evento que haya sucedido en esa situación, y conforme van pasando los días, cosa curiosa, el codependiente es como si fuera entrando en amnesia, y empiezan, porque esto es algo que tiene el codependiente, a justificar
los actos o la forma de ser de su familiar alcohólico, de su esposa o de su pareja, ¿me explico? Entonces llega un momento en el que ellos mismos se llegan a sentir, el codependiente, tan confundido, pero tan confundido, que dudan de sí mismos si mi reacción fue exagerada, si lo que le dije a lo mejor pues sí es cierto, fue lo que provocó que hiciera, fue lo que hizo que él no llegara a la casa. Toma por mi culpa. Empiezan a tener ese tipo de confusión, Yoli. Híjole. José William Argueta, saludar, muchas gracias. ¿Puedes compartir la transmisión, Marcia, a través de tu Facebook si claro tú gustas? Que sí, dame chance de irme a la parte donde tengo que... De cualquier manera, conectarme. Está etiquetada nuestra invitada. Sí. ¿Cuáles son tus redes sociales, Marcia? ¿Cómo estás en Facebook? En Facebook estoy como psicóloga Marcela González Casab, K de kilo, A, S, A, B de bueno. Y me pueden encontrar en el Facebook con ese nombre. Igual estoy en mi canal de YouTube, que tengo algunos videos en donde se puede ampliar de estos temas y de otros más. Perfecto, muy bien. Entra a la página de Líder Informa. Bueno, creo que estás etiquetada. Igual nada más darle ¿verdad? Compartir. Y ahí estamos para que la gente que te sigue también pueda ver, escuchar el programa. Recuerden que se queda grabado. Debo decirles que estamos lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 de la mañana en esta página de Líder Informativo a través del Facebook o el Líder Informativo 919, por si no alcanzan a verlo completito, después tengan oportunidad de verlo, escucharlo, desmenuzarlo de forma más tranquila y con todos los sentidos. Y para entender este tema tan importante que muchas veces ustedes se preguntan, bueno, ¿de qué va este patrón adictivo de las familias que tienen un problema de adicción, de una persona que tiene un problema con el alcohol y cómo se afecta todo el entorno familiar? No solo sufre la persona con un problema de alcohol, sufre toda la familia, Marce. Toda la familia está sufriendo en esta situación y obviamente los niños, los adolescentes, fíjense bien, pueden ser niños en edad de primaria. Al estar ya teniendo un poquito de conciencia entre los 6 y los 8 años de edad, 9 años de edad de los niños, comienza una situación en donde ellos, por amor a sus padres, comienzan a tener como la idea heroica de rescatar a sus padres, de resolver la situación. Ejemplo, si pudieran estar discutiendo los papás de el último incidente que tuvieron provocado por la forma de beber y la reacción del codependiente. El niño en cuestión, uno de los hijos puede estar diciendo, no fue mi papá, mami, fui yo me equivoqué, o yo lo tiré, o yo lo hice, en un afán de proteger a la figura paterna que los niños van a percibir como el bueno, el débil, el frágil, y obviamente a la figura paterna que alega, se enoja, discute, pelea, lo ven como el malo, como el fuerte, y se empiezan a ir como la humedad, la problemática de las adicciones, a afectar a los hijos de esa manera. Empiezan los niños a ir mal en la escuela, a estar distraídos, a tener regresiones en su desarrollo, de que ya no mojaban la cama y la empiezan a mojar, de que se chupan el dedo, sobre todo cuando hay pleitos, discusión, dimes y diretes que se faltan muchísimo al respeto. Los papás alegan, gritan, dicen muchas cosas, pierden un poco de dimensión, que aunque los niños estén en su recámara, los niños se despiertan. Y hay una situación bien curiosa, son niños que si se fueron a la cama a dormir con la sensación de no ha llegado mi papá, y notan a su mamá nerviosa, etcétera, porque los niños son extraordinarios observadores del sistema familiar y sobre todo pues de su papá y de su mamá, ¿no? Aunque se vayan a la camita, los niños no se van a quedar dormidos, los niños van a estar todo el tiempo al pendiente. ¿Qué pasó? ¿A qué horas llegó? Si oyen el ruido del motor del carro, a la hora que entra, ¿qué le dice mi mamá a mi papá? Y si ya se suelta la discusión y el pleito, empiezan a tener una preocupación tan grande por su hermanito pequeño, los empiezan a
a proteger, a abrazarles, tapan los oídos para que no escuchen esa situación. Y esto lo está haciendo un niño de 8, 9, 10 añitos de edad, en donde se supone que tendría que tener un hogar, una familia que lo protege, que lo hace sentir a gusto, que pueda dormirse tranquilamente para que su desarrollo infantil pues no tenga este tipo de problemáticas, y esto queda hecho a un lado. ¿Por qué? Porque en ese momento el niño tiene que actuar como adulto, y es una situación muy triste lo que se vive en el interior de las familias con estos problemas de adicción. Híjole, terrible. Murciélago Corona, ¿cómo estás? Qué bueno que nos estás acompañando, te mandamos un abrazo. También a Estela, que se conectó hace unos minutos. Bueno, ojalá que sigan esta transmisión. Muchas gracias a la gente que nos está acompañando a través del Líder Informativo. Estamos conociendo pues a estas personas, a estas familias, la dinámica que se vive cuando hay un problema de alcohol o cuando hay un problema de adicción en la familia. Así es, porque mira, el concepto que tenemos de lo que es una familia, pues una familia es tu red de apoyo. Una familia es en donde tú puedes sentirte protegido, cobijado, en confianza. Es cuando me están pasando ciertas situaciones o problemáticas, mi familia son los únicos en los que puedo como dejarme caer en esa red de apoyo. Pero hay ocasiones en las que en este tipo de dinámicas como las que estamos hablando el día de hoy, familias adictivas, el perfil de una familia adictiva y cómo se comportan los familiares codependientes, pueden volverse una trampa. Es más que nada es una trampa, ¿no? Porque son personas que en un momento dado van a sentir como un refugio dentro de lo que cabe conforme ya van estando un poquito más grandes. En la escuela es en donde no hay problemas, en la escuela es en donde me siento bien, en la escuela es en donde no tengo que estar escuchando los gritos y las problemáticas de mi casa. Y ya cuando son más grandes, obviamente pues es para evitar los gritos, para evitar los pleitos, el trabajo. Se vuelven workaholics, son personas que se vuelven adictos al trabajo para evitar estar en la casa de una manera correcta o de una manera buena. No me desbalagué, no me fui a gastar el dinero, pero poco estás en la casa, pues es que me absorbe el trabajo. Y entonces, ¿por qué tanto estoy utilizando ya en ese nivel el trabajo como un trampolín de salvación para no estar en estas dinámicas familiares? Entonces, se vuelven las relaciones muy disfuncionales porque carecen de la capacidad para fluir y crecer ante los retos. Los retos en estas familias con este tipo de problemática van a ser una situación que, lejos de tener como los recursos de una forma en la que están enseñando, deberían estar enseñando a los niños, a los adolescentes, a cómo solucionar los problemas. Se te presentó este problema, a ver, plan A, plan B, ¿cómo lo resolvemos? ¿Qué hacemos? ¿Tú qué harías en esta situación? No está clara esa oportunidad. Entonces los retos vienen a sumar estrés en este tipo de familias, vienen a sumar como neurosis, tensión, los miembros de la familia están dispersos, y es cuando los hijos entran al rescate de los papás en función de los movemos de su dinámica que traen. Esto es inconsciente, los movemos de su dinámica que traen como pareja, que ni quien los entienda, y los jalamos a su rol de padres, porque los empiezan a llamar de la escuela, empiezan todo este tipo de situaciones, y al unirse ellos como padres, porque la escuela les está pidiendo que pongan solución a esto que está pasando con su niño, porque a veces ya les pueden llegar a poner un ultimátum, y el niño está condicionado para quedarse en la escuela, si ustedes no hacen esto, si no llevan a terapia al niño, etcétera, etcétera. Entonces el niño es inconscientemente, en un amor ciego hacia sus padres, está jalando a sus papás hacia esa situación. Pongan atención en mi problema como niño para que ustedes dejen de estarse peleando. Puede darse esta situación en hijos que crecieron en un hogar con problemáticas de adicción
y que ya se supone que están fuera de casa, ya son independientes, etcétera, y los papás, aunque ya tuvieran el nido vacío, pudieran estar todavía viviendo ese tipo de dinámicas como secuelas de en tiempos anteriores, a lo mejor infidelidades, y de esas infidelidades recurrentes a lo mejor hubo hijos fuera del matrimonio y se destapa la situación después. Estos hijos adultos pueden, inclusive ya estando fuera de la familia de esta pareja que tiene esta situación, pueden entrar al quite, al rescate del matrimonio de sus papás, y pueden entonces exacerbar sus problemas, estos hijos jóvenes, con su forma de beber o de drogarse, para que, como cuando eran niños, pues ahora ponen la atención en el hijo que tiene este problema, y vamos uniéndonos como padres a rescatar a este hijo de la problemática. Nos dice Mari Fernández: gracias, Mari, preciosa, por acompañarnos. Buenos días. ¿Y cómo hacer para que los adultos tomen conciencia del daño que les están causando a los hijos? Aparentemente no lo notan. Parece que ellos solo se enfocan en el problema entre ellos. Saludos. Así es, están tal cual como tú lo dices, están concentrados y enfocados en ese problema, en esa situación, y los hijos pasan a un segundo plano. ¿Qué podemos hacer para que ellos toquen fondo, para que ellos pongan cartas en el asunto? Las familias alcohólicas, a final de cuentas, los codependientes acaban siendo un espejo de la forma en la que se comporta el adicto. Solamente que ellos, como están sobrios, ellos no beben, la esposa no bebe o la esposa no hace esto, no alcanzan a ser conscientes de la manera en la que grito, la manera en la que estoy todo el tiempo desconectado. Son papás sumamente desconectados emocionalmente hablando de sus hijos. Están tan metidos en lo que yo siento, el problema que yo tengo, la situación que estoy viviendo, que aunque al día siguiente reanuden sus actividades, pueden estar, no sé, allí con los hijos y desconectados, cómo les están dando de comer, desconectados, si la tarea, si lo que pasa, no pueden darse cuenta porque están tan egocéntricamente metidos en su situación, que lo único que se puede hacer es pedirles a estos familiares, que tú que te estás dando cuenta, que consulten, que vean algunos información, que busquen en internet, que les pases tú algún video o algo de tantos que hay de ayuda en internet, donde le puedas decir: mira, te serviría que conozcas un poco más de esta situación que te está pasando, para que te des cuenta cómo funciona tu familia, y probablemente de esta manera este familiar, al involucrarse con esta información, pudiera tener la sensibilidad de decir: no me había dado cuenta qué estoy haciéndole a mis hijos. Es probable, pero difícilmente se puede hacer. Esto llega a afectar a la familia extensa, de manera que si esta persona que nos manda su mensaje es una tía de esta persona que está viviendo el problema y está viendo cómo sus sobrinos tienen esta problemática, puede, en un acto de rescatar o de hacer algo por los niños, suplir en cierta medida el rol materno. Y pues obviamente es poco lo que se puede hacer, y es mucho lo que se puede desgastar la persona, porque no está en nuestras manos hacer que el otro cambie, hacer que el otro mejore, cuando el otro no tiene la capacidad de darse cuenta por sí mismo. Pero esa es la fantasía: yo lo voy a salvar, yo los voy a ayudar, yo voy a hacer que cambien. Dice el murciélago Corona: ¿cómo estás, murciélago? Dicen las malas lenguas que se aguanta más a un marihuano que a un borracho. Bueno, ambas cosas son graves. ¿Se acuerdan que decía don Jorge Águila? El maldito vicio del alcohol. Así es una enfermedad tremenda, y de veras. El aborrecible vicio del alcohol. Gracias, Víctor Pepecho. Así decía don George Águila. Si alguien lo ve, dele un abrazo, dígale que no lo olvidamos. Sí, ¿cómo olvidar a Jorge Águila? A don George. Las familias alcohólicas, decíamos entonces, son un espejo del comportamiento del alcohólico. Si quieres ver tu familiar que estás escuchando el programa, que cómo me veo yo, porque estás tan metido viendo cómo se comporta el alcohólico,
mira todo lo que hace tu alcohólico o tu familiar adicto. Mira, es mentiroso, es chantajista, es todo lo que está haciendo. Y luego mírate tú de una manera en la que sobrio, sin estar bajo el influjo de alguna sustancia o del alcohol, haces exactamente lo mismo. Si quieres comenzar a tener ayuda, si quieres comenzar a salir adelante, es algo que tú tienes que empezar a hacer. ¿Por qué? Las familias alcohólicas, no se diga el alcohólico, tanto como los codependientes, van a pasar por lo que son los mecanismos de defensa. Ellos tienen mecanismos de defensa psicológicos que tienen una función muy importante, subsistir dentro del sistema y no romperse las familias, no sucumbir. Y uno de los mecanismos en los que más incurren estas familias pues es el de la negación. La negación de yo codependiente tengo un problema. No, yo no lo tengo, lo tiene mi familiar con su forma de beber, con su forma de drogarse. Pueden ser adictos al juego, adictos a la comida, en donde cuando hay una persona que tiene la compulsión por la comida o está pasando por un problema difícil, cuando hay estrés en sus vidas, recurren al placer que aporta la comida, y el placer que aporta la comida y los atrancones que se dan de comida son similares al placer que experimenta el alcohólico cuando toma la cerveza, que lo hacen en un afán de decir, bueno, no nada más los fines de semana porque me relaja. Ellos hablan de me relaja, pero en ese acto de me relaja no es me tomo una cerveza y socializo y platico y luego ya me voy a mi casa, no. Es me relaja 1, 2, 3, 5, 6, pierden la cuenta de cuánto están tomando, y ya el acto de relajarme y de convivir con mis amigos se vuelve una fuga a toda la situación y hay placer en ese acto. Entonces la persona que tiene adicción con la comida también experimenta un placer. Vemos, por ejemplo, la dinámica en la adicción de la comida, que son vacíos, es para llenar vacíos. Todas las adicciones vienen a una función de intentar llenar vacíos. ¿También el alcohol? Todos. Y lo más curioso es que el vacío se hace más grande. Claro. Pues no lo resuelve, ¿no? Y cuando están en esta situación de estoy entrando en dieta, por así decir, es bien común escuchar que las esposas a veces dicen, y mi esposo llegó con la bolsa de pan, y mi esposo me invitó a cenar a los taquitos, o llegó con un pedido de taquitos bien sabrosos y bastante, y pasa en la persona que tiene intención de bajar de peso y que tiene problemas con su forma de comer, lo mismo que pasa con el alcohólico. No es un taquito y ya. Es un taquito, 3 taquitos, 5 taquitos, 10 taquitos, hasta que la panza se ombligo. Entonces el acto de placer de llenar ese vacío, después viene la culpa, después viene, entonces nada más hay que meternos un poquito en cámara lenta a lo que están viviendo estas personas, y realmente es mucho sufrimiento. Son personas y familias que sufren mucho. Entonces, ante la adicción de la comida, el codependiente del que quiere dejar de comer es el fídero, el que alimenta o fomenta la forma de comer de su familiar. Siempre habrá una situación que le convenga, aunque suene un jalado de los cabellos, que le convenga. Por ejemplo, si es un esposo sumamente celoso, le convendrá mejor que su esposa esté sobrepasada de kilos, lejos de que vuelva a estar curvilínea como cuando eran más jóvenes, ¿no? Entonces, fomentará la manera de comer y de romper las dietas para que él esté en esa tranquilidad, o ella, puede ser también ella, ¿no? Son muy complejas estos problemas de adicción. Otra es, por ejemplo, la obsesión. La obsesión y la compulsión es un rasgo muy importante, característico de la enfermedad del alcoholismo y de la codependencia. Lo tiene tanto el adicto como el codependiente. Se obsesionan tanto en las soluciones como en la compulsión que llega de... una compulsión típica es que están hablando acerca de lo que sucedió, de lo que están peleando, de lo que están discutiendo. Y uno de ellos puede decir,
bueno, ya aquí lo dejamos, o levantar más la voz en un afán de fuga, yo ya no quiero seguir hablando ni quiero seguir discutiendo, ¿no? Y lo que va a empezar a suceder con esta situación pues es que se vuelve compulsivo y es como persecutorio, en una obsesión y en una compulsión de querer resolver aquello que, haciéndolo de esta forma, se exacerba más el problema. Hay desequilibrio emocional y se pierde el foco y se pierde la cordura. ¿Hasta dónde reacciono? ¿Qué es lo que digo? ¿Cómo lo estoy diciendo? Lo que estoy mencionando o lo que te voy a decir va en función de resolver el problema. Pierden esa sensibilidad y caen mucho en lo que es el desequilibrio y se vuelven adictos al adicto. Adictos al adicto. En eso es en lo que acaban, Yoli. Y es una situación que, aunque afuera la gente diga, ya te habías separado, ya habían terminado, ¿para qué volvieron? Pues es que es imposible. Una adicción, fíjate bien, ¿necesitas de ese sufrimiento? Sí, porque cuando te alejas de tu adicción, entras en un síndrome de abstinencia. Necesitas a tu adicto para poder sentir la intensidad, como te enseñaron en tu familia, que la vida se vive correctamente cuando está intensa en pleitos, intensa en emociones, intensa en disgustos, intensa con el alma en un hilo todo el tiempo, ¿no? Entonces, el enojo a las personas les da una falsa fuerza para alejarse, para dejar de estar allí en la problemática. Y ya colmados en un punto de enojo, pues sí, a lo mejor me voy, te dejo, se acabó, meto cosas en la maleta rápidamente porque ya me estoy yendo. Está al calor del enojo. Conforme van pasando los días y ya suspendieron comunicación, están muy enojados, etcétera, al ir bajando el enojo, va subiendo la necesidad por estar con su adicto, ¿no? Entonces, vuelven a buscar, vuelven a prometer y vuelven a caer porque necesitan, si no han curado la codependencia, necesitan estar cerca de su adicto. ¿Qué pasa en este acto de ser adictos al adicto? Como soy experto, el codependiente, soy experto en controlar la vida de los demás, cuando yo no tengo a alguien tan caótico a mi lado, no soy capaz de controlar mi vida. Entonces es más fácil, en mi negación del problema que yo tengo, hacerme cargo de la conducta caótica de mi alcohólico antes que darme cuenta que no sé gobernar mi propia vida. No tengo control de mi vida. Soy experto controlando la de los demás, pero no sé controlar mi vida. Entonces imaginémonos ¿qué hay en todo esto? Pues negación, como se los decía, evasión. Es una capacidad tan grande para evadirse del problema que de veras, en serio, lo pueden tener frente a sus narices el problema y son capaces de correr una cortina mágica y hacer como si no pasara nada. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de controlar, de resolver, de enfrentar. Hay una inmadurez emocional muy marcada en este tipo de personas. Hay culpa, hay miedo, vergüenza, hay caos, que es en lo que viven constantemente. Las personas que tienen codependencia a menudo rescatan, protegen y o habilitan a otros creando dependencias no saludables. Así es, Yoli, es triste y es una trampa, es un laberinto. Podemos verlo como un laberinto en donde están inmersas estas familias, estas personas. ¿Tiene solución? Sí, cuando el codependiente toca fondo. Eso te iba a preguntar, una vez que tocas fondo es cuando se acude a terapia. Y supongo que por esto se crearon grupos como Al-Anon, ¿verdad? Así que es. Son quienes ayudan a a familiares que tienen obviamente una pareja o alguien con problemas de alcoholismo. Pero es cuando tocas fondo, que es cuando ya no puedes más. Así es. Fíjate, tocando el tema de lo que son los grupos de AA y los grupos de Al-Anon, el creador de los grupos de AA, Bill Wright, creo se llama, Bill Wilson, algo así.
Él se casa con su esposa muy jóvenes, ellos intentan tener hijos, no pueden, él seguía aumentando y aumentando sus problemas con su forma de beber, que a lo mejor él los adjudicaba a perdí el trabajo y el estrés de no poderte mantener, pues me hizo ir a beber y pues es que esto no es la solución. Y ella intenta hacer por todos los medios la ayuda a su alcohólico, ¿no? No lo logra. Llegan a perder varios hijos en meses de gestación, pérdidas y moría el bebé. Llegan a intentar adoptar a un bebé por una amiga que era amiga de la esposa de Bill Wilson. Va y le dice a los jueces que estaban a punto de otorgarles la custodia de la adopción de este bebé, que no les dé por favor la adopción, porque el esposo tiene problemas con su forma de beber. Ella se entera y entonces le dice, ¿por qué si eres mi amiga me hiciste esto? Dice, sé que te vas a enojar bastante conmigo, dice, pero yo crecí en una familia con un padre alcohólico y una madre codependiente, y a mí como niña me hubiera gustado pertenecer o crecer en una familia sana. Si alguien no levanta la voz por un niño que no tiene la capacidad para decir quiero ser adoptado en esta familia, que su necesidad es traer un hijo en una emergencia de a ver si el problema se resuelve, a mí sí me hubiera gustado que alguien lo hiciera. Pasan los años y el problema ya va en función de que casi se van a separar cuando Bill se encuentra con un grupo de unas personas que dejan de beber, y entonces empiezan los pininos de lo que es el grupo de AA y empiezan a ir a tener esas pláticas y hacen el grupo para poder ir a hablar con alcohólicos conocidos, familiares o aún ya desconocidos, que Bill lo que dice es que el acto de sanar a un alcohólico que entra en recuperación es el transmitir la palabra a los demás. Entonces la esposa, la palabra, la película, de hecho, porque hay una película, la pueden buscar, se llama ¿por qué yo no pude salvarte? Una cosa así, pero está la vida de Lois Wilson. Le dice a su esposo, porque todo lo que yo hice y todos los años que estuve yo aquí, no se separan, nunca se separan, porque yo no te pude salvar, porque el amor, cuando el amor no es suficiente, así se llama la película. Cuando el amor no es suficiente. Cuando el amor no es suficiente. Hay que anotarla. Y le dice ella a él, todo el amor que te tengo y todo lo que hice, ¿por qué el amor que te tengo no fue suficiente para que tú dejaras de tomar? Y es cuando ella entra en formación de los grupos de Al-Anon, porque se dan cuenta que ella puede invitar a las esposas, porque las esposas llevaban a sus esposos adictos a las pláticas con Bill Wilson. Y entonces ella sale a la banqueta fuera de su casa y se da cuenta que en los vehículos que llegaban los que iban a las pláticas de AA, afuera había gente en el carro. Entonces sale y se da cuenta que son las esposas de los alcohólicos que estaban allí. Entonces le dice, pásese a tomar un café. No las conocía, obvio. Entonces a la hora que se pasan y que logra, porque las esposas dicen, es que yo lo traje porque no confío que realmente viniera aquí, o no confío que saliendo de aquí fuera a regresar a la casa, ¿no? Entonces los invita a pasar y es donde nace los grupos de Al-Anon, porque se dan cuenta que ellos como familiares del alcohólico también tienen bastantes problemas. Y es como nace. Mi respeto, cuando el amor no es suficiente. Hay que buscar esta película, Cuando el amor no es suficiente. Y mi respeto, de verdad, a quienes están en un día más, a quienes están en plena recuperación, a nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos, a quienes están transmitiendo este mensaje, siguiendo. ¿Son 12 pasos o 10 pasos? Son 12, los 12 pasos, tanto en AA como en Al-Anon. Marcelita, muchísimas gracias. Regálame tus datos para ponerlos aquí al final de esta transmisión del Facebook Live, para la gente que quiera platicar, conocer a Marce, ya más en cortito, ir a alguna de sus terapias. Ella es psicoterapeuta familiar, individual y de pareja, maneja la hipnosis clínica, ¿cierto, Marcelita? Sí, así es. Muy bien. ¿Cuál es tu teléfono? El teléfono al que pueden llamar para alguna cita es el 3122-2306. Perfecto, 3122-2306. Sí. Hasta la próxima. El lunes los espero, viene el Eli Valerio, porque ya vienen las compras del Buen Fin.
Si ustedes van a animarse, van a aventarse, háganlo de forma inteligente. Ella nos va a dar muy buenos tips de qué comprar, cómo saber de verdad escoger una buena oferta, qué es una oferta, y de eso que vamos a ver qué es lo que realmente le vamos a sacar provecho el resto del año. Aleli Valerio con nosotros y unas chicas también quienes son consultoras de imagen, para que estén muy atentos el próximo lunes a las 9 de la mañana. Gracias a todos, feliz fin de semana, hasta pronto.